Hoy quisiéramos hablar de los rasgos genéticos que puede tener una persona, tanto un varón como una mujer, para considerar que de acuerdo a la genética de la persona, es una palabra que utilizan a veces los señores ganaderos y que de pronto ellos dicen si tenemos una vaquita o un torito es de buena genética, ¿no? Ya, esas mismas consideraciones de pronto deberíamos hacer un análisis cuando una pareja está decidiendo o desea embarazarse o comprometerse para tener una familia. Hay unas consideraciones que debemos tener claras y que son importantes para decir qué cuidados podríamos tener. Hay algunas familias que tienen unos factores de riesgo que podrían ser simples, como por ejemplo la diabetes o la presión alta o los infartos o los problemas renales o las enfermedades autoinmunes o artritis, artrosis. Todas estas consideraciones son padecimientos que tienen personas o quizás familias, ¿no? Y cuando nosotros decimos o aceptamos una relación con personas que tienen una familia con estas condiciones, deberíamos considerar que hay una posibilidad de que estos factores de riesgo se transmitan a la familia que será la descendiente por una cuestión genética o una cuestión de hábitos. Ahora, esto cuando hablamos de genética volvemos al 1822 donde Mendel, un monje agustino y además científico, podríamos decir, hizo unos experimentos para determinar unas condiciones o unas características en unos guisantes, en unas arvejitas, en donde podía ver unas características que las clasificaba. Una vez que las clasificó, hizo un cruce de estas especies y pudo determinar que se repetían unos patrones en algunos, pero no se repetían en la primera generación, sino en la siguiente y en la siguiente también. Pudo redactar y mostrar los estudios que le hizo y son de base para el conocimiento de la genética actual. Ahora, el asunto es que hay rasgos familiares que de pronto aparentemente no tienen nada, ¿no? Y a eso se le considera un fenotipo, ¿no? Aparentemente está bien, el fenotipo está normal, pero el genotipo, en cambio, puede tener una condición de transmisión, o sea, tiene el gen de algo específico, ¿no? Y casualmente, cuando de alguna manera se junta con otra persona que proviene de una familia que coincidentemente también podrían tener este gen, cuando se suman estos dos genes se manifiesta y decimos que esta persona ya tiene también no solamente el genotipo, sino el fenotipo se manifiesta en esta familia. De esta manera, yo he podido darme cuenta que hay unas condiciones que tenemos que estudiar o analizar antes de un posible embarazo o quizás incluso antes de hacer una relación con una persona por las implicaciones que va a tener. Este estudio genético nos va a dar una, un análisis que a veces es muy duro para las personas, ¿no? Si una pareja de enamorados se quieren y se han enamorado y deciden formar una familia, pero ya tienen una condición de algún genotipo que pueda dar una enfermedad o un rasgo propiamente, es difícil decir, saben que ustedes tienen que desenamorarse o no les conviene juntarse porque en sus hijos se va a proyectar esta afección a la salud del infante propiamente, ¿no? Entonces, de ahí es la importancia que la pareja se prepare y pueda consultar algunas consideraciones básicas o mínimas para que converse con el ginecólogo o con su médico de confianza para que pueda tener una asesoría o un consejo médico. Ahora, ¿cuál es la importancia de ello? Que de pronto, efectivamente, el análisis a veces puede ser bastante grande y fuerte, en donde la pareja tendrá que decidir si sí tiene o no tiene hijos por el alto riesgo que involucra esa condición.
Por ejemplo, cuando si habláramos a un ejemplo de una enfermedad infecciosa, vamos a decir, ¿no? Cuando una pareja, por decir, tiene, por ejemplo, el virus del VIH, ¿no? Se sabe que hay un alto riesgo de que se pueda transmitir esto a su hijo. Esto no es una enfermedad genética, es una enfermedad infecciosa. Entonces, solo se utilizo esto para el ejemplo. Si una persona está con el TORCH positivo, ¿no? El toxoplasma, hay que analizar y ver si este toxoplasma fue una infección reciente, en donde sí puede afectar al feto, al nuevo niño que se está formando, o si es una infección pasada en donde solamente son los anticuerpos y en donde dice que sí cursó una infección, pero no estaría afectando a su nuevo bebé. Estas, como dijimos, son enfermedades infecciosas, ¿no? No son genéticas, pero utilizo solamente para indicar como ejemplo de que si tenemos una condición de salud, por ejemplo, si en la familia hay diabetes o hay hipertensión o hay infartos o hay artritis, las personas sepan que deben tener un cuidado específico para no transmitir estas enfermedades. Vuelvo a decir también, estas no son enfermedades genéticas, son enfermedades crónicas no infecciosas. Sin embargo, también son factores de riesgo para los descendientes, ¿ya? Entonces, como se fijan ahora, hemos hecho un ejemplo con enfermedades infecciosas, con enfermedades crónicas y las enfermedades, de pronto podríamos llamar también las autoinmunes, en donde el cuerpo reacciona a sí mismo y se autolesiona, ¿no? Que dijimos son factores de riesgo para que puedan transmitirse de alguna manera. Incluso algunos tipos de cánceres también. Por ejemplo, el cáncer de mama, si la madre ha tenido esto, puede también ser un factor de riesgo para que las hijas también puedan desarrollar esto en un futuro, ¿no? Si no hacen los cuidados suficientes. De ahí es que tenemos que tener los controles preventivos. Entonces, cuando hablamos de esta genética, sería bueno que conversen con el médico para que vean cuáles son los factores o las consideraciones familiares que tiene la familia de la novia y cuáles son las consideraciones genéticas que pueden haber en la familia del novio también, para que de alguna manera puedan determinar y ver o analizar qué es lo más conveniente o momento, ¿no? Esto es un tema que debe trabajarse con su médico de confianza, con su ginecólogo. De pronto, si hay unas consideraciones mayores, tendrían que hablarse ya con un genetista o con una persona que domine más estos temas para que puedan dar una información adicional y que puedan tomar la mejor decisión. Un abrazo a ustedes y que tengan un lindo día.